Hola a todos, aquí está Gio. Un día me preguntaron mi sobrino qué pasó con el Arca de la Alianza. Entonces sería bueno entender qué fue lo que pasó con el Arca de la Alianza. Para poder entender, vamos a ir entonces al internet para utilizar la Biblia directamente. Entonces estoy utilizando la Biblia que es Reina Valera y me gustaría yo mencionarle este versículo bíblico, Filipenses 4:4, para motivación: regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Entonces, para ir a los versículos bíblicos vamos a ir al libro de Apocalipsis. Pero entonces, antes de ir al libro de Apocalipsis, me gustaría explicarles que Jerusalén fue destruida, entonces fue hacia el exilio en Babilonia en el año 586 antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo se empezaban a contar desde el número más alto, por ejemplo, el año 1000, el año 999, el año 586, hasta el año 1, y luego entonces empezamos cuando vino Cristo, después entonces comenzamos hacia arriba, 1, 2, 3, hasta hoy que estamos en el 2017. Antes de Cristo vienen descendiendo y después de Cristo los números van ascendiendo. Entonces la destrucción de Jerusalén fue en el año 586. Y aquí en el libro de Apocalipsis, que fue escrito por Juan, está diciendo que esto es el espíritu profético, lo que él vio en ese momento: el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía el arca de su pacto. Hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. Eso que ocurrió, Juan se está refiriendo al evento que ocurrió aquí descrito en 2 Crónicas 35, versículo 2. Dice: puso a los sacerdotes en sus respectivos oficios y los confirmó en el ministerio del templo del Señor. A los levitas que estaban, a todos los israelitas y que estaban dedicados al Señor, les dijo: ustedes no volverán a llevar sobre los hombros el arca santa. Entonces ahí se le está dando una descripción de qué es lo que va a pasar. No se va a llevar otra vez el arca de la alianza sobre los hombros. Van a ponerla en el templo que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, y sirvan ahora al Señor su Dios y a su pueblo. Entonces el arca se puso en el templo que construyó Salomón, el hijo de David, pero esto fue antes de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Luego entonces vamos al libro de Ezequiel. Entonces vamos a ir al versículo Ezequiel 10, vamos al versículo 4, y dice de la siguiente manera: entonces la gloria del Señor se elevó por encima del querubín que estaba al umbral de la puerta, y el templo se llenó con la nube, y el atrio se llenó con el resplandor de la gloria del Señor. Luego entonces vamos al próximo del versículo, que es el 18, dice: la gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y fue a posarse sobre los querubines. Y esto fue justamente cuando ocurrió la venida de cuando se colocó el arca en el templo. Luego entonces podemos ir al libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, versículo 1, y dice: entonces, en el libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías, y esto fue justamente después de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 586. Entonces Jeremías está observando cómo Jerusalén fue destruida. Y entonces en este versículo dice específicamente: el Señor en su furor hundió a Sión en profunda oscuridad, derribó del cielo la hermosura de Israel e hizo caer por tierra en el día de su furor, y no se acordó del estrado de sus pies. Entonces básicamente todo lo que estaba ahí fue destruido. Y luego dice: el Señor destruyó y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, derribó las fortalezas de la capital de Judá, humilló al rey y a sus príncipes. O sea, todo fue destruido. Y que era una de las cosas que estaba dentro de Jerusalén, era el arca de la alianza, que estaba en el templo construido por Salomón. Luego entonces vamos a Jeremías 31, fue escrito por el mismo Jeremías, y dice de la siguiente manera. Entonces vamos a ir específicamente aquí el versículo 33, dice: cuando hayan pasado esos días del pacto, haré con la casa de Israel el siguiente: pondré mi ley en su mente y las escribiré en el corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, Jeremías escribió este libro de Jeremías. Esto fue antes de la destrucción de Jerusalén, pero esto es una profecía de que Dios va a poner la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, eso pasó, o eso pasa cuando aceptamos a Jesucristo.
Y no solamente está escrito en el Antiguo Testamento, que fue antes de Cristo, porque antiguo significa que todo escrito es antes de Cristo, pero no quiere decir que es obsoleto. Ahora vamos a ver lo que se escribió después de Cristo en el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento. Y dice de la siguiente manera, Hebreos 8:10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, básicamente eso es lo que va a suceder, o eso es lo que está sucediendo. Cuando aceptamos a Jesucristo, Él pone sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y no hace falta ver la estructura de oro donde estaban las dos tablas de piedra. Simplemente hay que ir a la Biblia, estudiar la Biblia, podemos ir para ver cuál es la ley de Dios que están descritas en Éxodo 20. Y con eso en mente podemos entonces seguir caminando y de recordar que Cristo nos dio su Biblia, su palabra. Y muchas gracias. Y para terminar, voy a leerle este. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, que hará con usted, que hará conmigo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y en mi mente. Las escribiré sobre su corazón. Yo seré su Dios, Él será su Dios y nosotros seremos su pueblo. Hebreos 11:10. Muchas gracias, Dios les bendiga.